Hola, soy Búho, gracias por venir. Toma asiento, sírvete algo para beber y platiquemos sobre El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Primero y como siempre, comencemos con lo que debemos de tener presente antes de leer este libro. El segundo tomo de la fantástica trilogía del Señor de los Anillos consta de 21 capítulos, que tal como su predecesor, está dividido en dos partes, que se denominan libros, siendo en esta ocasión la primera mitad del libro 3, que consta de 11 capítulos, y la segunda mitad, el libro 4, que consta de 10. En esta ocasión, a diferencia de su tomo predecesor, La Comunidad del Anillo, no tendremos un prólogo sobre el universo de la Tierra Media en el cual Tolkien nos introducía a la raza de los hobbits y nos daba otros detalles básicos sobre su universo literario. En su lugar, al comenzar la lectura, en sus primeras páginas, continuamos directamente con la narración de la última página de La Comunidad del Anillo. Las Dos Torres continúa el estilo narrativo más adulto de su antecesor, si lo comparamos con el Hobbit. Y además he de hacer hincapié que incluso su narración es aún más filosófica y emotiva, adentrándonos más en los personajes y en sus mentalidades. Pero ahondaremos en esto un poco más adelante. Ahora vamos a la historia en sí. Tal como se nos narra en la contracubierta del tomo, la compañía que se formó en la Comunidad del Anillo ha quedado disuelta, como resultado de todos los pormenores que nuestros personajes han tenido que vivir y se han visto obligados a separar caminos. Y hombres, elfos y enanos se ven obligados a prepararse para las batallas más importantes de su época, contra las fuerzas del Señor Oscuro, y serán obligados a ir aquí para allá en diferentes lugares, con diferentes personajes que nunca imaginaron iban a tratar, y lugares que nunca imaginaron iban a visitar. Como verán, esta introducción, a diferencia del libro anterior, es más corta. Y es porque no quise hacerla más larga debido a que apenas inicias este segundo tomo, directamente comienzas en la acción y ocurren diversos acontecimientos, ocurren muchas cosas apenas abres el libro. Entonces, para evitarte spoilers, dejemos que seas tú quien descubra todas esas cosas que inician apenas en sus primeras páginas. Ahora vamos a analizar un poco cómo está estructurado. Sin entrar en mucho detalle, describiré de manera corta qué puedes esperar de tu lectura al explicarte un poco cómo se divide la historia en los libros que comprenden el tomo. El libro 3, como mencionamos, comprendido por 11 capítulos y siendo la primera mitad del tomo, seguimos directamente los acontecimientos del tomo anterior que terminaron en la división de la compañía. En sus páginas nos vamos a olvidar temporalmente de Frodo y Sam, pues entraremos siguiendo las aventuras de Aragorn, Legolas, Gimli, Boromir, Merry y Pippin, siendo ellos una parte de la comunidad que permaneció junta. El libro 3 es un libro lleno de acción para todos los personajes y cuyas tramas se separan y entrelazan constantemente a lo largo de sus páginas. Y tendremos la oportunidad de conocer mejor a nuestros protagonistas antes mencionados al verse puestos a prueba una y otra vez ante muchas dificultades. El libro 4, en la segunda mitad del tomo, seguimos ahora sí de cerca las aventuras de Frodo y Sam y su viaje hacia las tierras de Mordor. Como es de esperarse, son mucho más llenas de peligro, acción y miedo al estar más alejados de su pacífica comarca y adentrándose en caminos desconocidos que para ellos y peligros que tan siquiera sabían que existían. El peso psicológico y espiritual que el anillo está causando en Frodo es cada vez más grande y difícil de llevar, aspecto que no les ayuda a nuestros personajes en los obstáculos aún más difíciles y entornos más hostiles por los que tendrán que cruzar ahora. A su vez, la narración es un tanto menos frenética que la primera mitad del tomo, y esto nos permite adentrarnos como lectores aún más en los pensamientos y emociones que nuestros dos protagonistas van viviendo. Muy bien, ahora pasemos a mi opinión dentro del análisis técnico de este tomo.
Como he mencionado, a diferencia del tomo predecesor, esta lectura es más ágil y llena de emociones, teniendo más acontecimientos claves para la trama, tanto en cantidad como en frecuencia. Me voy a atrever a utilizar una analogía de ajedrez para comparar La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres. En el libro 1 de La Comunidad del Anillo, que es su primera mitad, se nos preparó de forma lenta y paciente el tablero de juego, dando a conocer al lector las reglas del juego. Es decir, los detalles básicos sobre personajes, el mundo, sus razas y culturas, la geografía de la Tierra Media, las ideologías de diferentes personajes y razas completas, entre otras cosas. Cuando llegamos a la segunda mitad de La Comunidad del Anillo, es decir, el libro 2, y siguiendo con la analogía, aquí ya establecía las reglas del juego, es cuando se comienzan a mover las piezas iniciales para irlas posicionando estratégicamente. Es decir, los personajes ya emprenden su aventura y viven momentos clave con mayor relevancia que tendrán consecuencias en el siguiente tomo, es decir, en Las Dos Torres. Ahora sí, pasamos a este tomo, Las Dos Torres, en el cual las piezas han terminado de posicionarse y ahora comienza el momento de atacar y defender. Es decir, Tolkien ya no nos explica tanto a detalle del mundo y sus razas, ya no se toma ese tiempo porque ya lo hizo en el primer tomo. Ahora, las batallas y acontecimientos más importantes comienzan a ocurrir de forma consecutiva. Y bueno, vamos a adentrarnos a lo técnico sin spoilers en estos dos libros que comprenden el tomo. En el libro 3, como habíamos mencionado, esta primera parte posee una narrativa más apresurada. No tenemos un inicio lento como en La Comunidad del Anillo. Los 11 capítulos nos van llevando rápidamente de un acontecimiento importante a otro, siendo las pausas o partes calmadas, en mi opinión, lo suficientemente cortas en duración como para poder digerir como lector lo que acaba de suceder y a su vez empatizar con los personajes, así evitando numerosas páginas lentas antes del próximo acontecimiento importante, que sí sucede bastante en La Comunidad del Anillo. La narración en esta primera mitad en su mayoría no es tan filosófica como esperaríamos de Tolkien, ya que aunque sí hay partes emotivas y profundas, el mismo argumento en sí obliga a los personajes en la mayoría de la narración a ir en un rápido actuar e ir a grandes batallas y momentos clave que no dan realmente el tiempo para detenerse tranquilamente y de adentrarse ampliamente en el pensamiento de estos. En el libro 4, que es la segunda mitad de Las Dos Torres, algo a destacar es que en él sí se da un enfoque narrativo que pasa de menos frenético a un tanto más calmado y se pone más filosófico y emocional. Sí acontecen hechos clave y llenos de acción, mas sin embargo hay mucha más oportunidad de con nosotros como lectores poder detenernos a entender y escudriñar las emociones de Frodo y Sam a lo largo de su solitaria travesía y cómo el peso del anillo les afecta psicológica y espiritualmente. La misma naturaleza del argumento, al ser que Frodo y Sam traten de evitar el peligro en lugar de ir a afrontarlo, esto último como en el caso de los personajes que vemos en el libro 3, permite dar el tiempo a aterrizar y ahondar dentro de cada fibra emocional de ambos protagonistas, antes, después y cuando viven las dificultades. Y, llegado el momento, ocurrirán cosas que pondrán a prueba la cordura y temple de ellos, de tal forma que podremos sentir la adrenalina, presión y desesperación, enojo y miedo por la brillante forma de escribir de Tolkien, y que, reitero, el argumento ahora sí nos da tiempo de escudriñar. Y he de decir que mis capítulos favoritos de este tomo se encuentran entre los primeros y los últimos. Inicia de un modo que no lo puedes soltar, y en sus últimos capítulos las emociones que te hace sentir este tomo son inmensas, como los momentos que viven los protagonistas y la manera hermosa y enérgica que se nos presenta, en la que Tolkien nos lo presenta, en cuestiones de temas de amistad, en temas de sacrificio, de valentía y cómo afrontar el temor, nos hace nosotros cuestionarnos cómo afrontamos nuestras propias dudas, nuestros propios miedos
de una manera muy profunda, que te hacen preguntarte a ti mismo sobre tu propia vida de una manera tan hermosa que cuando terminas el libro dices, wow. Como conclusión, este segundo tomo da una sensación de lo que me gusta llamar adrenalina de lectura. 90% de cada final de capítulo te deja con las ganas de seguir leyendo y saber qué pasará. A su vez, los capítulos se te pasan más rápidos, así me pasó a mí, pues su narrativa es más frenética al relatar las batallas y las muchas prisas en las que los personajes se ven obligados a sobrellevar. Tolkien realmente estructuró inteligentemente su historia de forma que el primer tomo, libros 1 y 2, es lenta y pausada para conocer a fondo los detalles y ambientes de su mundo de forma poética y hermosa, sin descuidar la acción, sobre todo en la segunda mitad. Y en el segundo tomo, que es el libro 3 y 4, es cuando se siente que se va aproximando ese clímax de la historia, más y más. Te recomiendo mucho Las dos torres, sin duda. Es difícil de catalogar si es mejor que el primero o no, ya que el primero tiene su razón de ser a como es, a diferencia del segundo que tiene su justificación de por qué es más rápido y ágil. Lo que sí puedo garantizarte es que si el primero te pareció lento y esperabas más, créeme que lo encontrarás sin duda en este segundo tomo. Y bueno, ¿qué te ha parecido esta reseña? Esto ha sido todo. Espero hayas disfrutado tu estadía conmigo. Gracias por visitarme. Regresa sano y salvo o sana y salva. Te espero aquí en tu siguiente visita. Cuídate mucho.